Bueno, no me voy a ir. Ahora sí. Hoy Ahora. me voy a quedar. Ahora. ¿Cómo le vamos a hacer? Pensé que tenía apretado ahí, pero ahora sí. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene para nosotros cosas buenas. Dios nos preparó todo para hacer bien al hombre. Desde que lo creó y lo puso en un buen lugar, en el Edén. Era allá. Lo hizo para él, para el ser humano. Y esa ha sido siempre la voluntad de Dios. Otra cosa es que nosotros, como seres humanos, nos alejemos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, entonces lo malo ocurre. Entonces, por eso, hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta porque el Señor ha resucitado. Y porque ha resucitado, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos, pues no es algo vano, no es una mentira, no es una buena filosofía como muchos líderes religiosos tienen. No son buenas palabras, hablan de hacer bien al otro, pero no pasan de ahí. Unas buenas normas de conducta. La diferencia que tenemos nosotros es que Jesús resucitó. Y como resucitó, sus palabras toman una fuerza impresionante, un poder grande, ¿verdad? Yo creo que en verdad que en este día, ciertamente, como mencionaba mi esposo, tú y yo deberíamos de estar contentos, alegres, porque este es un día, como él decía, es un día de celebración, ¿sí? Por lo tanto, Jesús resucitó. Él no está muerto, Él no se quedó ahí en la tumba, sino que Él está vivo. Y gracias a eso, tú estás aquí. Tú puedes disfrutar de su amor, de su bondad, y puedes disfrutar y tener la plena seguridad que hay esperanza en Él. Eso puedes tener tú la plena convicción en tu corazón. Tienes esperanza, y si no la tienes, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación. ¿Quién va a una fiesta, Silvia, y pone su careta? Pues no creo, Eres el a no ser de que Dios se de las haya fiestas. acordado. Dale un poquito O más. sea, no puede ser. O sea, si hay algo que a nosotros nos levanta, nos anima y hace que todo lo que creemos en este libro sea verdad, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, y damos gracias a Dios por eso. Y hoy estaremos hablando acerca de las 7 manifestaciones de la resurrección. Estuvimos hablando de las 7 revelaciones de la última noche que pasó el Señor con sus discípulos, luego de las 7 palabras que estuvimos hablando el viernes, pero hoy vamos a hablar acerca de las 7 manifestaciones de la resurrección. Y ocurrió todo este evento ocurre un domingo. Dice el primer día de la semana, porque el último día es el sábado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que luego, pues, lo hemos comentado. Llamamos el domingo como el día último de la semana. Y ese primer día de la semana estaba lleno de nuevos acontecimientos. Algo estaba pasando. Sobre todo para la vida de los discípulos del Señor. Un nuevo orden de sucesos estaba siendo establecido. Por un lado, encontramos el dolor, la desesperación de sus discípulos. Y te voy a dar la razón, el por qué los discípulos estaban en desesperación y en dolor. Porque eso mismo puede ocurrir en tu vida cuando tú estás viviendo situaciones adversas y difíciles y no sabes por qué. Teniendo a Jesús, estás sumido en desesperación y en dolor. Y eso es porque su incredulidad les estaba cegando. Fíjate qué tremendo es Porque esto. no creían, ninguno creyó. Ya.
No creían, es que fueron y les dijeron, ha resucitado. No creyeron. Ya. Dice la palabra que no creyeron. No creyeron, ¿verdad? Pero como decías tú, Miguel, ciertamente nosotros muchas veces, a veces pensamos, creemos, ¿sí?, que Jesús pareciese ser que no es real, ¿sí? Es una historia o un profeta más en el cual nos han hablado de él. Y esto llega a nuestros oídos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos tan difíciles como nosotros lo estamos leyendo en la palabra y lo vemos a través de la palabra, que los discípulos, cuando Cristo fue crucificado, yo creo que nada más imagínate, ellos como que de pronto se vieron solos, se vieron desamparados. Vieron que Jesús ya no estaba junto a ellos, porque al estar Jesús junto a ellos los motivaba. ¿Para qué? Para seguirle, para hacer la perfecta voluntad que el Padre anhelaba que ellos iban a hacer. ¿Dónde quedaba todo aquello que Jesús les había dicho? De pronto yo creo a ellos se les nubló todo y ¿sabes qué? Perdieron toda esperanza. Pero qué tremendo es esto, porque volvemos a la palabra. Porque hay una cosa importante, que nosotros como hijos de Dios dependemos de Dios y no de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. Porque cuando las cosas no te están yendo bien, tus sentimientos y tus emociones van a golpearte. Y te van a golpear de tal manera que te van a hacer que pierdas la fe, que dejes de creer. Que dejes de creer. Y cuando dejas de creer, entonces dejas de entender. Y ya no tienes acceso a las revelaciones de Dios. Y así que es importante, si pueden quitar por otro lado, o sea, estaban sumidos en dolor y en desesperación los 11 apóstoles que quedaban. Ojo. Por otro lado, el poder celestial que se estaba moviendo para ese evento, el evento más trascendental ocurrido en la historia de la humanidad. Esto es algo tremendo. Y hablaremos de esas 7 manifestaciones. Así que empezamos, que luego hay que ir a la Santa Cena y... Acompáñanos ahí donde dice Marcos 16:9, que dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, fíjate, hasta ahí vamos a dejar, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, es la primera manifestación que ocurre ahí, es la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque tú te imaginas el poder que debió haberse manifestado ese día ahí en la tumba con el cuerpo del Señor dentro. Esto es algo tremendo. Nunca antes había resucitado alguna persona sin que otro orara por ellos. ¿Sí? Jesús resucitó muertos. ¿Sí o no? Al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Eliseo resucitó también muertos. Pero ¿qué era? Orar. Pablo resucitó muertos. El que se quedó dormido en una ventana y se cayó al suelo. Por eso no hay que dormirse en la iglesia, amado. Te vas a caer y luego tenemos que orar por ti para que resucita muertos. Y si nos falta la fe, llamamos a la ambulancia, ¿verdad? Entonces, pero fíjate, lo más tremendo de todo es que nadie había resucitado por sí mismo. Nadie. Eliseo levantó un muerto cuando estaba muerto, pero tuvo que estar en contacto con los huesos de Eliseo. Es muy diferente. Nunca había pasado sin la acción de otro ser humano. Esta era la primera vez. Ahora, ¿quieres comentar algo? Si no, seguimos. Bueno, yo creo que aquí de verdad que, como bien dices tú, Miguel, ese día, el domingo, ese día por la mañana, el domingo, ¿sabes qué? Estaba sucediendo algo, pero muy, muy especial.
Ellos no se podían imaginar la trascendencia de lo que iba a pasar ese día. Y qué tremendo es esto, Miguel, porque aquí estoy viendo que, ¿sabes una cosa? Los discípulos, yo creo que de pronto llegó a sus vidas una especie de agobio, ¿sí? ¿Será cierto que Jesús, qué nos habrá querido decir antes de morir en esa cruz? Porque les dio una promesa. Yo creo que por su mente pasaban muchas cosas. Y queramos o no, hubo un poco de incredulidad. Sí. Y lo más tremendo, yo diría que mucho, ¿verdad? Sí, para no. Pero ¿sabes qué? Yo veo que lo más tremendo de todo, ¿sabes qué? Vemos aquí en la Biblia, nos habla, Miguel, no sé si me vaya a adelantar, ¿vale? A lo mejor puede ser que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mejor me espero. Para poder llegar a lo que quiere decir Silvia, la pastora, yo quiero comentar algo, que la resurrección del Señor Jesucristo fue única. Eso es lo que te quiero transmitir. Y se llevó a cabo con la manifestación del poder divino en su plenitud. Amén. En su plenitud. Dios el Padre desató un poder sobrenatural más grande que el poder usado en la creación del universo. Más grande. Ay, dice, pero para crear un sol, para crear el universo, las galaxias, se requiere mucho poder. Amado, no. Se requiere más poder desatado ahí para que Jesucristo se levantara de entre los muertos. Porque la muerte es el enemigo más poderoso, que vamos a hablar más adelante. Sí. Yo también estoy adelantando, pero es igual. O sea, sí. Así que con la resurrección temblaron, fíjate bien, los cielos, la tierra y el Seol. Qué fuerte. Los cielos, la tierra y debajo de la tierra, como dice Pablo. Sí. Temblaron los infiernos. Tembló la tierra, se conmovió todo, pero también tembló el cielo, porque era un evento que jamás habían visto los ángeles del Señor. Nadie lo había visto, solo el Padre lo había vislumbrado en su mente, porque él ya sabía lo que iba a ocurrir. Pero el Padre no lo había revelado, nada más que al Hijo, porque el Hijo les dijo que era necesario, y ya lo veremos más. Me estoy adelantando, quiero terminar pronto. Ahí yo creo que, sabes una cosa, el Padre nos sigue revelando que Él es el único quien tiene el poder, Dios, de dar la vida y de quitarla. Nadie más en lo absoluto tiene ese poder como Dios. Ahora, aquí hay algo también que tenemos que entender, porque nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que aunque son tres personas diferentes, actúan al unísono, actúan cada quien en el propósito que Dios, la divinidad, ha declarado que tiene que hacer. Pero, fíjate, lo que dice Juan 10, 17, 18, que era lo que quería leer. Ahí en Juan 10, 17, 18, acompáñame, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Estás entendiendo esto? Y mira lo que dice es algo muy tremendo, es una palabra muy profunda. Y lo que viene adelante. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Pilatos quería sacar dinero a Jesús o de sus seguidores para poder pues era un trabajador o era un gobernante romano, pero que le gustaba el dinero. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Que le decía, tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida o para liberarte. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tienes si no te he dado de arriba. Es decir, esa autoridad
la recibió Pilatos para declararlo culpable, aunque nunca lo encontró culpable, se lavó las manos y entregarlo para ser crucificado. Sí. Qué tremendo, en verdad, que yo espero de verdad que entiendas el significado de este versículo, que de verdad que claramente aquí nos está diciendo como el Padre, el Hijo, ¿sí? Es uno solo. Están Tres, trabajando al unísono. O sea, no hacen Puestos de nada. acuerdo. Fíjate qué tremendo es esto, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí ese dice, tengo poder para poner mi vida. Porque nadie dice, yo voy a morir por la gente. ¿Y de qué sirve? Van a seguir matando a la gente. Sí. No sirve de nada. Pero si el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho carne, dice, voy a poner mi vida por la gente, entonces sí tiene validez. Amén. Es como cada año se sacrificaba un cordero, Sí. sin mancha, Sí, limpio. sí. Lo tenía que revisar Tiene el que ver algo sacerdote, especial. a ver si se podía sacrificar o no. Mas, sin embargo, cada año había que volverlo a hacer. Ya. Pero con Jesús, una vez Se acabó. sacrificado en la cruz, fue suficiente. Y ya no hay Consumado necesidad es. de otro sacrificio. Sí, qué tremendo. Así que Él había tomado Sí. lo que tan libremente había dado por nosotros, su propia vida. Lo dio por nosotros. Y manifestando el poder para ofrecerla por propiciación para todo aquel que en Él cree, tiene acceso a la vida que Cristo nos da por un detalle, porque Cristo está vivo. Amén. Si Él estuviera muerto, te daría muerte. Pero está vivo, te da vida. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es la manifestación de la gracia divina. Yo quiero que vayas ahí, Es en lo que Lucas ocurrió 24:1, ¿sí? Hay una manifestación de la gracia en el momento de la resurrección. En el momento que sucedió todo esto, ¿verdad? Lucas Dice 24:1. ahí en Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con Se ellas. vinieron unas mujeres con especias, pero mira aquí el 24. En Lucas 24:10. 10. ¿Quiénes eran? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Muy bien. ¿A quién se le reveló primero la resurrección? A las mujeres. A las mujeres. Y esto no es para que No. el ego femenino crezca, No. sino para que el endurecimiento de nuestra cabeza Sí. como hombres Sí. empiece a reblandecerse un poco y empecemos a darnos cuenta de lo que la Biblia dice, porque nos colgamos de un solo versículo. Yo prohíbo que la mujer enseñe. La mujer, allá atrás, allá, vente Andrea aquí, deja verlo allá. No, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque es de un solo versículo nos cogemos. Si no vemos la Biblia, no revisamos la Biblia. Sí, sí. ¿A quién le reveló? No fue a los 11 que quedaban. ¿Verdad que no? No. Fue a unas mujeres. Ahora con esto, Sí. esto que había acontecido, dices tú, bueno, ¿por qué se los tuvo que revelar a las mujeres? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto, esa revelación? ¿Por qué crees tú? Por la simple y sencilla razón que la mujer había, a través de lo que hizo en el Edén, ¿sabes qué? Con esto iba a ser restituido. Restaurada la dignidad de la mujer que estaba caída. Ya ella le cede ese lugar, ese privilegio. No como dice, como dice mi esposo, no es para que se nos levante el ego. No. Ni para, es que tú eres más, yo soy más. No. Es para
realmente ver la gracia que hay hoy en día todavía. Porque la restauración Sí, de una vida es por gracia. amén, amén. Y la gracia se Y manifestó por fe. aquí. Se manifestó aquí la gracia. ¿Por Sí. qué? Porque fueron unas mujeres, las agraciadas. Sí. Ahora te voy a decir otra cosa. Sí, Entre esas mujeres había una, María Magdalena, la mujer más pecadora que seguía a Jesús. ¿Sí? qué increíble esto, ¿verdad? Perdonada por el Señor, pero más Sí. pecadora. 7 demonios salieron de ella. 7. Sí, ¿No ves tú la gracia del Señor ahí? sí. ¿Cómo es posible que estuviera entre esas 3 mujeres que vieron la manifestación de la resurrección? ¿Cómo es posible? Si fuéramos nosotros, tal vez estaríamos diciendo, una pecadora, hubieses elegido mejor a Osvaldo, a este otro. No. A la mujer que más bajo había caído de Ajá, todos los que seguían a ajá. Jesús. Qué tremendo. La peor. Perdonada. Esto para nosotros Limpiada. es un poco incongruente, no Sí. podemos muchas veces admitirlo, ¿sí? ¿Por Y qué? por eso muchas Sí. veces yo creo, Miguel, hoy en día, tristemente, ¿sabes qué? El hombre, la humanidad, queramos o no, muchas veces estamos, cuando alguien llega a caer en pecado de los hijos de Dios, ¿sabes qué? Se nos olvida que tú y yo estamos siendo perdonados cada día si nosotros venimos delante de Él y le pedimos perdón por nuestros pecados. En cambio, el hombre como que se aferra una y otra vez, ¿sí?, a ver únicamente ha pecado, y en lugar de levantarlo con misericordia, ayudar al que ha caído. exactamente, no lo dejamos, no le Porque Pablo permitimos. da una palabra muy fuerte cuando un hermano cae. Sí, Vosotros que sois espirituales, Sí. restaurarle con paciencia y amor. No sea que pronto tú te vaya a pasar lo mismo a ti. sí, Entonces mejor actuar Sí, con esa sí, gracia sí, sí, sí. con la que Dios ha actuado con nosotros. Ahora, dice la palabra sí, que por la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para eso. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, ¿dónde se manifestó más la gracia de Dios? En la resurrección. Que María estuviera entre las 3 personas que fueron testigos primeras, Sí, sí. ¿de qué? Sí. De la resurrección del Señor, del evento más trascendental Importante. que ocurrió. Esto tengo que aclarar. Esto no quiere decir, porque es muy clara la Biblia, Sí. que la mujer ahora es cabeza del hombre. No. No, eso está muy Estamos claro. hablando que hay igualdad, Sí. porque Dios no hace acepción de personas. Y también dice la palabra que, con mucha claridad, Que el hombre dice que, es la cabeza. que ya no hay judío y griego, Ajá. pero que tampoco ya no hay hombre y mujer. Delante de Cristo, todos somos iguales. Eso dice la Biblia. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros leemos y entendemos, el hombre es cabeza de la mujer, porque Dios hizo primero al hombre. Ahora, Así hasta ahí. es. ¿Qué más? Pues simplemente el hombre ha actuado y ha abusado de la autoridad que Dios le ha delegado. Así es. Punto. Y no soy feminista, pero las cosas hay que hablarlas como dice la Biblia. Así es, así Porque es. no puedo pillar un versículo y tirar para adelante y corriendo. Yo sé que esto puede levantar ampollas, ¿sí? Y entre más macho seas, pues más ampollas te levantas. Pero es un versículo contra toda una Biblia que te dice, que te habla de que no hay diferencia, de que Dios está restaurando dignidades, de que Dios levanta vidas, de que la gracia de Dios funcionó, se manifestó en la resurrección y se sigue manifestando en este tiempo. Por eso, perdón, Miguel, aclarando también, por eso es tan, pero tan importante que nosotros como mujeres también tenemos que ser muy conscientes que tenemos que tener una cobertura, ¿sí? O sea, ya sea el pastor,
quien está dándonos esa cobertura para poder realizar las cosas, sin abusarnos, sin salirnos a los extremos, al igual también, como tú decías, si el varón salirse también a los extremos, abusando de esa autoridad. Del papel que le corresponde. Sí, sí, Porque sí, sí. el principal papel del hombre es cubrir. Sí, así Por es. eso es cobertura. Así es. Es cubrir. Proteger, Y cubrir guardar. significa proteger y guardar. Sí, Ahora, gracias. en Juan 1, 16 y 17, pastor. Dice ahí en Juan 1, 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sabes que hay gente que necesita gracia sobre gracia? Sí. ¿Eh? Yo el primero, gracia sobre gracia, porque una vez gracia no me bastaba, necesitaba más gracia. Pero ¿sabes qué? Esa gente suele ser fiel al Señor, Sí. suele permanecer ahí. Todos corrieron, todos corrieron. Y al final quedaron las mujeres delante de la cruz, con Jesús colgado, ahí. Y uno de ellos, Juan, Sí. al lado de la madre de Jesús. ¿Y sabes qué? No huyeron, les dio igual. Fueron a la tumba porque era ya el tercer día, dice la palabra, y llevaron especias. ¿Por qué? Porque al tercer día ya empieza a oler mal. descomponerse el cuerpo muerto. Entonces fueron a cubrir el cuerpo del maestro con especias. ¿Por qué no fue Pedro? Si tanto lo amaba. Como dicen los ecuatorianos, le dijiste mi pana esa noche, ¿sí? Mi amiguete, dijo, yo mi vida por ti. Y fuiste el primero que saliste ahí blasfemando y todo. Oye, ¿qué es eso? Pero estas mujeres ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Y había una guardia romana ahí, temible. Les daba igual si era mujer, niño u hombre, anciano. Si un romano llegaba así y le enfrentabas, un soldado romano, te pasaba por espada. ¿Por qué? Porque no eran ciudadanos romanos, eran unos judíos. Y más, eran unas mujeres. Entonces, ¿sabes qué? Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando Él resucita, ese día resucita, y lo primero que hace es manifestar la gracia. ¿A quién? A las mujeres, y entre ellas a una mujer de mala vida, restaurada. Restituida, totalmente. Muy bien, adelante. Vamos ahí al tercer punto, la manifestación del triunfo de la vida sobre la muerte. Lucas 24:5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjate, ¿cuál fue el enemigo? La gran derrotada, ese domingo maravilloso, fue la muerte. El enemigo invencible que nadie podía derrotar por sí mismo, fue vencido cuando la tumba tembló, la piedra fue removida y el Rey de Gloria salió victorioso. Venció a la muerte. Es una manifestación de victoria porque hubo un derrotado ahí. La muerte fue derrotada. Y ahora porque Él vive, dice la palabra, podemos vivir nosotros. Por eso tenemos vida, porque Él vive. Ahora no tenemos miedo de morir. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Ahí viene COVID, corre. Y corren. Pero ¿sabes qué? No deberíamos de tener miedo a la muerte. Cuidado, precaución para estar sanos, sí, pero no miedo a la muerte, porque la muerte, dice Pablo, es victoria, porque no morimos eternamente, dormimos.
dormimos y luego el Señor nos recogerá a su Amén, tiempo. amén. No tengas temor. Pablo declara Pero inspirado, fíjate, es sí. que la tumba no lo retuvo. No, Eso para es nada. impresionante. Sí. Mételo, ponle una piedra grande. Oye, Y luego, además de eso, esto es algo le pusieron impresionante, unas cuerdas porque tenían miedo que se robaran el cadáver de Jesús. Ponle unas cuerdas. Y las cuerdas se deshicieron Sí. porque no pueden contener a nuestro Dios manifestando su gloria Amén, en la amén, resurrección. Pablo declara, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Corintios 15, 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y él está hablando no solo para él mismo, sino para, Sí, para la los, iglesia. exactamente. Porque esta carta se escribe a la iglesia. Y él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Has sido derrotada. Recuerda que el 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. Habla de la resurrección de los muertos. No solo de Jesús, sino también de aquellos que creen en Jesús. Es decir, la muerte ha sido vencida, amados. Y nosotros ya no debemos de tener temor a la Así muerte es, porque así ha es, sido así derrotada. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? No venció el sepulcro, no venció la muerte. Jesús manifestó su victoria ahí, en la resurrección. El cuarto punto es la manifestación del cumplimiento de la palabra. Dice ahí en Lucas 24, del 6 a 7, ¿sí? Acordaos de lo que os hablo. De lo que os habló. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto definitivamente era necesario que pasara. Ahora, esto. Pero es el cumplimiento de De la palabra, Manifestó exactamente. El cumplimiento Sí, de la palabra. sí. Si en algo tan tremendo como es resucitar de entre los muertos, el Señor ha cumplido lo que dijo. Su promesa. Imagínate las otras promesas que nos ha hecho a través de la palabra. Por eso dice, la provisión, sí, todo, o sea, la sanidad, sí, toda la protección. Dios puede cumplirla porque Él es fiel y así es. verdadero. Dice en la palabra del Señor que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios nos dice algo es porque Dios lo va a cumplir. Claro está, creemos definitivamente, bajo ese cumplimiento está nuestra obediencia, ¿verdad? Si hay obediencia en nuestras vidas Así es, y si hay fe en nuestras vidas, así es, créeme así es, que que se cumplirá. Todo lo que tú pidas al Señor te lo va a conceder. Amén. Lo dice con claridad. Amén, amén. De hecho, es una de las manifestaciones de las revelaciones de la última noche que hablamos. Sí. Pero el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir con su vida. Y dijo, es necesario que ocurran estas cosas. Es necesario. O sea, hay una necesidad de que vaya a pasar esto, de que me atrapen, de que me sacrificen en la cruz, me Sí, crucifiquen y que muera, pues, se ha puesto en una tumba y que resucite al tercer día. Es necesario. Así es. ¿Por qué? Para Porque que se ese cumpla. sacrificio de Jesús nos ha dado a nosotros la vida. La vida. Nos ha dado a nosotros otra dimensión donde nosotros podemos movernos. Ahora creemos. Cuando nosotros creemos en su palabra, cuando nosotros creemos en lo que Él dice, estamos bajo una cobertura especial, estamos bajo una provisión que no falta y que no falla, amado. Es necesario que tú y yo empecemos a creer que Él es fiel y cumple su palabra, porque si cumplió y resucitó, cosa que era casi como algo imposible para todo ser humano, Él se levantó. Y ¿sabes qué? Trayendo a nosotros la seguridad de que lo que cumplió ahí no lo va a cumplir aquí. El punto número 5 es la manifestación de la esperanza viva. En Mateo 28:6 dice, no está aquí,
Dice, pues ha resucitado. Esa frase, yo no sé a ti, pero a mí me ha impactado tremendamente. Y cuando estuvimos en Israel, en la tumba, esa tumba que estaba a los pies del monte de la Calavera, tallada en la roca, porque es lo que dice la palabra, era una tumba de ricos. Dice que en su muerte fue con los ricos, es decir, fue puesto en la tumba, dice Isaías 53, una profecía, habla de que sería puesto en una tumba de ricos. José de Arimatea era un hombre rico y fue el que le dejó la tumba. Y cuando estábamos ahí, antes, cuando yo fui la primera vez, estaba una puerta de madera puesta en la tumba. Ahí estaba puesta y había un cartel que decía, esto no está aquí, No está aquí, ha resucitado. pues ha resucitado. Y eso me impactó, estaba yo ahí. Ahora el letrero ese está más afuera porque ya han quitado la puerta para que pueda entrar con más facilidad la gente. Pero también han puesto unos vallados ahí, pues para que no se lleven recuerditos de la tumba de Jesús. ¿Ah? Las piedritas, ya la habían hecho más grande. Estaba ya, y cuando yo fui era más pequeña, pues se han llevado piedritas todos. Poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una manifestación de una esperanza viva. Así es. Porque así eso es. trae esperanza. Oye, ¿sabes que mi líder, mi Mesías, mi Señor, no está en la tumba, no está aquí, ha resucitado? No se robaron el cuerpo, no me lo escondieron los romanos, no se lo llevaron los discípulos, no está aquí, resucitó. Y eso trae esperanza viva, porque si Él es capaz de resucitar de entre los muertos, es capaz de hacer cualquier cosa, porque la resurrección, amado, no era para Él. La resurrección, y hay que entenderlo, era para nosotros. Él era Dios, Él era el Señor. Nosotros somos los que estamos caídos y necesitamos de su resurrección, y trae a nuestra vida una esperanza viva, una esperanza viva. Estas mujeres, yo creo que en ese momento que ellas iban, o sea, para ir y ungirlos, sí, con las especies aromáticas, pero yo creo que cuando vieron que la tumba estaba vacía, yo creo que al mismo tiempo su corazón cobró esa vida, esa esperanza, Bueno, primero en hubo decir, sí, un conflicto. Porque fueron y le dijeron, Claro. díganos, ¿Dónde? si se han llevado al maestro, díganos dónde lo han puesto. Sí. Entonces, claro, en ese, pero allí había un ángel Sí, que les dijo Sí. y les habló, Sí. y les transmitió esa palabra. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. No está aquí, pues ha resucitado. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate lo tremendo. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo, Sí. hemos renacido a una esperanza viva, no una esperanza muerta. Antes teníamos esperanzas muertas. Sí. Sí, espérame, ahí nos vemos a las 3. Y yo siempre pregunto, ¿hora qué? ¿Hora evangélica? ¿Hora latina? ¿Hora española, que tampoco es tan exacta? ¿O qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora me estás diciendo? Sí. ¿A qué hora nos vemos? Y ¿sabes qué? Pues terminas desesperándose. Ya no esperas. Ya no hay esperanza en ti. Bueno, esto ya llegará. Ya va a llegar. Algún día llegará. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Jesucristo no es así. Jesucristo, con la resurrección de entre los muertos, nos ha dado una esperanza viva. Ahora podemos esperar en Él. Dice la palabra de Dios que si confiamos en Él no seremos avergonzados. Sí. Que si creemos en Él no seremos avergonzados jamás. Sí. Nuestra esperanza está viva en Jesús por una razón. Resucitó de entre los muertos. Amén. El sexto punto es la manifestación del mandato de transmitir las buenas nuevas de la resurrección. Y esto está bueno.
Sí, Mateo 28, 7. Dice, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Qué tremendo es esto, Ahora, Miguel. preguntemos Sí. algo. ¿A quién se les dio ese mandato? ¿A quién les dio esa orden? Nuevamente a la mujer. Buah. Buah, pues ahí es donde nos matan, el único versiculito donde los que somos machos nos aferramos, ¿verdad? O sea, ahí nos mata todo. O sea, ¿cómo? Miren, muchachas, se van, hablan con los muchachos para que luego vayan y prediquen de la resurrección. No. Las pilló a ellas y les dijo, vayan y digan. y hablen, y digan ustedes mismas, vayan y háganlo. ¿A quién? A unos hombres que estaban tan valientes, metidos ahí en una habitación, asomados por la ventana. ¿Quién viene? ¿Quién viene, Pedro? No abras. ¿Quién es? No abras. Son las mujeres, tranquilo. Ah, vale, ábreles. Que no traigan comida porque no puedo ir ni siquiera al Condis. Me da miedo salir. Pero esto de verdad que es ahí donde podemos ver la gracia de Dios sobre la vida de la mujer y al mismo tiempo sobre la vida del hombre, porque es restituir, restaurar esa relación que en parte se había perdido también, ¿sí? Porque por uno por una cosa y el otro por la otra, pero a través de esto que le dice, ¿sabes una cosa? Ve y díselos a los hombres. ¿Qué habrán pensado de verdad que los hombres, honestamente, que vengan y te digan a ti, de parte de una mujer, oye, no está muerto, está vivo? Y estas que se han pensado, están demasiado, sí, espirituales. Son muy espirituales estas mujeres. Emocionalistas, ¿verdad? Yo creo que hubo un choque, pero en estos hombres no hubo un choque. ¿Y sabes por qué? Porque entendieron realmente el propósito de Dios en ese momento. Tú y yo creo que podríamos seguir argumentando infinidad de cosas y más el hombre. No. Es que la mujer tiene que someterse al varón, la mujer tiene que quedarse callada y todo esto. Es que ahí dice en la Biblia que la mujer, ¿sabes qué? Esté callada. Perdóname, te volvemos a recordar. Ahí está esa bendita restauración y restitución de todo por cuanto a la mujer se le había quitado, ¿verdad? Es esa gracia de Dios y está presente. Sigue vigente porque Cristo está vivo. Él está vivo. Por lo tanto, dice también en la palabra que hay de aquel que quitase una tilde, ¿sabes qué? Tan solo quitase algo. Es que esto no me conviene, lo quito y esto le añado, lo pongo. Cuidado. ¿Cuál es la respuesta de los 11? Y la tenemos en Lucas. Sí. En Lucas, 24:11. Lucas 24:11. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pues ¿quién les va a creer si son mujeres? Ellas no tienen derecho a nada, ni a predicar ni nada. ¿Y a quién se le ocurrió que las enviaran? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ¿cómo cambiar eso? Es imposible. Lo que dice en la Biblia y hay que aceptarlo. Sí. Mujeres transmitiendo el mensaje de la resurrección. Al mismo tiempo, con la mujer samaritana, ¿recordáis? Sí. Juan 4, fue a hablar, es enviada también a predicar el evangelio, las buenas nuevas. He encontrado el Mesías. Sí, me lo he encontrado, vengan. Bueno, igual su mensaje no era muy teológico, pero fue e hizo su función. Ahora, pero aquí también en Lucas, sí, en el 24:12. No he sido yo. En el 24:12, fíjate lo que dice, ciertamente en un principio cuando las escucharon,
¿sabes qué? Los escucharon los discípulos, lo que venían a decirle las mujeres. Ellos ciertamente les pareció una locura, pero dice ahí que pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, ¿sí? Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sí. Ahí el primero que corre, o sea, Sí. es Juan, ¿sí? Porque llegó antes que Pedro. Sí. Sale Pedro, A ver quién gana la carrera. era más joven Juan, lo adelanta, eso dice en Juan, lo adelanta y cuando llega a la tumba dice, ¿a quién es al que le ocurren todas las cosas? A Pedro, déjalo entrar. Y se esperó y lo dejó entrar, ¿sí? Y ahí estaban los lienzos. Algo está pasando aquí. Ahí estaban los lienzos. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Pedro creyó, Juan creyó. Sí. Pero todavía quedaban algunos. Si seguimos leyendo, que no hay tiempo, nos daremos cuenta que había otros Que todavía de ellos dudaban. mismos que no creían. Y lo tremendo de todo es que quedaba uno que se le conoce ahora como el incrédulo, porque Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Sí. Entonces cuando se postra, ahí mismo puede haber tocado la llaga, metido el puño en el costado, se postró y ¿sabes qué dijo? Señor mío, Dios mío, porque el Señor había resucitado. Amén. Ahora, Él es crucificado, sepultado y resucitado. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar predicando. Que nuestro Señor, sí, fue crucificado por nuestros pecados, como un cordero. Pero también fue sepultado. No es que se conmocionó. Lo que estaba viendo un documental, Dios mío. O sea, entró en coma Jesús y luego despertó solo del coma. Hombre, pues aquí todavía no pasa eso, ¿no? Como alguien entra en coma, lo entuban y todo. Pero estaba leyendo eso, pero no. Jesús murió. Porque los que estaban ahí eran expertos. Los soldados romanos eran expertos en matar con crucifixión. Y no fue Jesús el único, ni el primero, ni el último. ¿Por qué? Porque era común la crucifixión como castigo con los romanos. Como dije la otra vez, así como la guillotina se relaciona a Francia, el cortar las cabezas con guillotina, así se relacionaba la crucifixión con los romanos. Y otra cosa, tampoco, porque ellos tenían que hacerlo sufrir a la persona que crucificaban, a hacerlo aguantar el mayor tiempo posible para ser torturado. Era una forma de tortura. Y ¿saben lo que pasa? Que ellos tenían sus secretos bien guardados, porque eran como expertos en eso, y por eso les pagaban. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que, con total certeza, predicar de que Jesús murió en la cruz, pero que también, y que fue puesto en una tumba, y que resucitó al tercer día. 1 Corintios 15:3. El séptimo punto es la manifestación del cuerpo glorificado. Juan 20:17. Vamos a leer este Perdón. versículo, si te parece. 1 Corintios 15:3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo está citando las Escrituras para certificar que Jesús murió. Dice sí. que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que la palabra dice. Sí, amén. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que la palabra dice. Vamos al último punto. La manifestación del cuerpo glorificado.
Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, no me toques. ¿Por qué? Porque él tenía que ir delante del Padre, presentarse para recibir un cuerpo glorificado, donde él podía estar moviéndose en el cielo, pero también aquí en la tierra. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que un cuerpo como el de Jesús, porque el cuerpo de Jesús se estaba descomponiendo también. Y no me refiero a la muerte y al tercer día. Me refiero a que una persona que nace empieza a morir. El reloj empieza marcha atrás. Marcha atrás, y marcha atrás, y marcha atrás. Él creció, él llegó a la edad de 30 años y empezó su ministerio. Y ese cuerpo no le sirve para estar delante de la presencia del Padre. No había pecado en él, pero ¿sabes qué? Estaba muriendo ese cuerpo y tenía que recibir otro. Ahora dice la palabra que él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Sí. Es decir, nos mostró el camino al Padre y nos mostró el hecho de que nosotros a su tiempo tendremos también nuestro cuerpo glorificado para cuando seamos arrebatados. Dice Pablo que seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento que somos transformados, estaremos delante de la presencia del Padre. Y entonces el Padre nos podrá ver, nos podrá aceptar, porque ya el cuerpo que tenemos ya no será un cuerpo de dolor. Así es. No sé, a ver, vamos con este. Ya no será un cuerpo enfermo. ¿A quién le dolió algo esta mañana? Que se levantó. ¿A quién? Ay, la rodilla, la rodilla. Eso me dijo Lodaldo, la rodilla, ¿sí? Y yo esta noche me dolía también la rodilla derecha. Y me dolía, yo decía, Dios mío, me duele. ¿Será la vacuna? Pero ahora todo le echo la culpa. Me duele cualquier cosa, será la vacuna. Me duele la rodilla, será la vacuna. Ay, la vacuna. Que la vacuna. ¿Sabes qué? Es un cuerpo que se enferma, que se hace viejo. Es un cuerpo que sufre. Pero cuando se manifieste lo perfecto, entonces seremos semejantes a él. Fíjate, primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Mira, qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste, seremos arrebatados, iglesia. Y en un instante seremos transformados. Y el cuerpo de muerte que tenemos, el cuerpo que envejece y que está destinado a morir, ya no morirá más. Porque será otro cuerpo. No habrá más sufrimiento. Tu cuerpo sufre y tú sufres. Y se desgasta. Pero llegará el día en que no nos dolerá nada. Igual esto para los jóvenes que no les duele nada, igual, pero a mí ya me empieza a doler las cosas, y como duelen las cosas, pues dice uno, ay, ¿verdad? Entonces, y el miedo es que te llame la enfermera. ¿Cuánto ha bajado de peso? Pues nada. ¿Cuánto pesa? 100 kilos. Dice, y yo, ok, 100 kilos, si le digo que peso 103, me mata.
Así que le voy a decir que acaba conmigo, tengo que irme a otra provincia para que me atiendan. Porque las enfermeras son muy severas. Y yo necesito ese cuerpo glorificado. Y Jesús manifestó eso. Nos abrió el camino para que viviésemos diferentes. Podemos estar en el cielo porque subiremos al cielo. Pero dice la Biblia que cuando Él venga en su gloria, aquí a la Nueva Jerusalén, bajaremos con Él. Porque dice, para estar siempre con Jesús. Esa es una de las cosas. Da igual donde esté, o sea, es que yo quiero estar en el cielo, sí. Y cuando se baje el Señor, ¿dónde vas a querer estar? Porque dice que estaremos siempre con Él. Es otra de las cosas que a veces también cogemos un versiculillo y vamos para el cielo, y vamos para el cielo. Y como la cantamos, y vamos para el cielo, y vamos para el cielo. Y canciones de carpa, ¿no? Y vamos para el cielo, y vamos para el cielo. Sí, y cuando Jesús baje, te queda en el cielo. Porque dice que así estaremos siempre con Él. Si en el cielo, en el cielo. Y si baja, pues con Él. Yo quiero estar con Él. Y te voy a decir por qué quiero estar con Él. Porque Él murió por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Por eso quiero estar con Él. Pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar y luego vamos a dar paso ya a lo que es la Santa Cena. Los que van a participar de la Santa Cena, y no sé si ya cogieron ahí. Esperamos que sí, ¿verdad? Que hayan cogido, todos los que van a participar han cogido el vino y el pan. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor. Gracias porque mostraste tu amor, Sí, Señor. en la resurrección. Señor, gracias, Padre. Mostraste tu amor en el sacrificio en la cruz. Sí, Señor. Y sigue mostrando tu amor, tu gracia y tu bendición, tu misericordia por nosotros. Sí, Señor. Queremos decirte, Señor, que aquí está nuestra vida. Sí, Señor. Te pertenecemos, hemos sido comprados por un precio muy alto. Sí, Señor. Gracias. Y gracias a tu resurrección, todas las palabras que tú dijiste, todo lo que dice la Biblia acerca de ti, tiene sentido. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendito. Amén. Muy bien, si ya tienes todo es individual. ¿Se han fijado? Todo es individual. No puede haber, no podemos pasar nada, ¿sí? Desde que ahora coge y le metemos todos los dedos allí, eligiendo. Ay, este no, este me gusta más. Hay más tostadito. ¿Dónde está? No. Queremos invitar también a las personas Sí. que en estos momentos nos estén viendo a través de online, que también les hicimos una invitación. Si tú has preparado durante esta semana tu corazón, si hay algo que tú sepas perfectamente bien que has hecho, la ventaja que tenemos nosotros es que vivimos bajo su gracia y nosotros podemos venir a Él y pedirle perdón por nuestros pecados, ¿sí? Así es que si estás ahí en online, esperamos que hayas preparado también tu pan y tu vino, ¿sí? Y bueno, que participes juntamente con nosotros en esto. Lo que dijimos primero es que prepararas el corazón. Sí. Y preparar el corazón significa que tú pidas perdón, te pongas a cuentas con Dios. Por eso es preparar el corazón. Te pones a cuentas con Dios y Dios te va a perdonar. Porque precisamente de eso se trata este fin de semana. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por nuestros pecados. Y nos limpia con su sangre preciosa. Y Él cuando dice que te perdona, amado, ocurre algo tremendo. Te perdona de verdad. No es como nosotros. Te perdono pero nunca te olvidaré. Nunca te lo voy a olvidar. No, eso es un perdón humano, ¿sí? Y cuando me la vuelvas a hacer, mira, ya sabes. Pero con Dios es diferente, ¿sí o no?
con Dios, cuando Dios te perdona de verdad. Eso es lo que más me impresiona. Porque dice que si nosotros no perdonamos, entonces tampoco nosotros vamos a ser perdonados. Y yo creo que tú y yo siempre necesitamos que Dios nos perdone, ¿verdad que sí? Por lo tanto, recordémonos siempre que así como hemos recibido su perdón con esa gracia, de esa misma manera, ¿sabes qué? Amemos a aquellos que nos ofenden y les perdonemos. Amén. Sí. Así es que vamos a ponernos de pie, sí, por favor. Poneros de pie a aquellos que van a participar. ¿Sí? Tienen que pasar. Ay. Ay, ay. No, sí, dos. No, ya. Vamos a leer algo que dice la palabra, porque la institución de la Santa Cena, fue el jueves por la noche, porque Él dijo, haced esto en memoria de mí. Dice, acordaros, ¿sí? Acordaros. Entonces nosotros lo hacemos. Esto es un memorial por Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros. Ana. Están buenas las galletitas Oreo. Dice, ¿qué te pasa, pastor? Es la vacuna. Estoy justificado. Sí. Es la vacuna. Ay, qué seria se me pone. Pero dice la palabra, y voy a leerlo, ¿vale? Si te parece, lo quieres leer tú. No. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo único que dice el Señor aquí, hay dos cosas nada más que pueden impedir que tú tomes la Santa Cena. Si hay pecado en tu vida, no puedes tomarla. Tienes que estar a cuentas con Dios. Ahora eso es un instante. El arrepentimiento no es voy a durar una semana en el calabozo sentado ahí. No, el arrepentimiento es un instante, es un momento en tu corazón. Y la otra cosa es no discernir el cuerpo de Cristo, porque eso nos puede llegar a enfermar, dice Pablo. Discernir el cuerpo de Cristo significa que sabes que perteneces a la iglesia del Señor. No estoy hablando acerca de amistad y vida, a la iglesia del Señor. Si somos parte de la iglesia del Señor, discernimos el cuerpo, sabemos quiénes somos y dónde estamos, entonces no hay ninguna dificultad en tomar la Santa Cena. Así que, en primer lugar, vamos a dar gracias por el pan, porque dice que habiendo dado gracias, partió el pan. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que vamos a orar por el pan. Hoy, Señor, hoy, Señor, nos reunimos para celebrar, Señor, el sacrificio que cometió Jesús en la cruz.
Gracias por permitir, Padre Celestial, que tu Hijo tomara en reemplazo de nosotros, Señor, su cuerpo, Padre Celestial. Hoy tomamos este pan, Señor, en representación del cuerpo de tu Hijo, Señor. Hoy podemos decir, Padre Celestial, que Él sufrió, Señor, tomó el sufrimiento de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Gracias porque hoy formamos parte, Señor, de este cuerpo como iglesia, Padre Celestial. Ahora, Señor, partimos este pan en conmemoración y lo tomamos, Señor, dando la gracia y la honra a ti, Padre Celestial. Amén. Partid el pan y podéis comerlo. Señor, gracias. Gracias por el pan. Tu cuerpo partido nos habla de tu sufrimiento en la cruz. Gracias, Señor. Por nuestros pecados es partido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos por el vino. Bendito Dios llamado Padre, te pedimos, Señor, que bendigas este vino para que todo el que lo beba, Señor, lo haga en la memoria de la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, Señor. Señor, lo hacemos en tu conmemoración y te damos gracias porque gracias a ellos somos salvos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Podéis beber el vino. Señor, gracias porque esta copa es el nuevo pacto a través de tu sangre. Sí, Señor, gracias. Ya no es a través de la sangre de un cordero sin mancha, es a través de tu sangre, Señor. Bendito eres, Abba Padre. Y tu sangre también nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Tú, Señor amado, derramaste tu sangre por nosotros, nos has lavado, Señor, nos has limpiado. Y tu sangre, Señor amado, ahora tiñe nuestro corazón. Y el enemigo no puede entrar y hacer daño, porque, Señor, tu sangre nos marca, Señor, como hijos tuyos. Te pertenecemos, Señor. Y estamos bebiendo esta copa, acordándonos, Señor amado, de ese sacrificio en la cruz, pero también celebrando, Señor, que tú resucitaste, que no te quedaste en la tumba, sino que con gloria y poder te levantaste, mi Dios, para obrar en nuestras vidas, para traer salvación a nuestros corazones, para restaurar, Señor, nuestras almas caídas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con este pan y esta copa anunciamos tu muerte y tu resurrección. Y lo haremos hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Hasta que tú vengas a recogernos y llevarnos a casa contigo, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre amado. Gracias, bendito. Damos las gracias a quienes han estado con nosotros a través de internet, online. Gracias por estar ahí. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente. Que el Señor les colme de bendiciones. Que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. Hasta el próximo domingo.